Compuerta lógica NAND. La compuerta lógica NAND está compuesta por dos compuertas, la compuerta AND y la compuerta inversora o compuerta NOT. Antes de analizar la compuerta NAND, analizaremos estas dos compuertas. Compuerta AND. Esta compuerta dará una salida en alto exclusivamente si sus dos entradas son altas o unos lógicos. Es decir, si mi entrada A y mi entrada B son 1, mi salida será 1 lógico. En cualquier otro caso, mi salida será 0 lógico. La compuerta inversora o la compuerta NOT dará una salida inversa al de la entrada. Es decir, si yo le entrego a mi compuerta un 1 lógico, tendré como salida un 0. Y en el caso inverso, si le entrego un 0, tendré un 1 de salida de esta compuerta. Entonces, sabiendo esto, sabemos que la compuerta lógica NAND será la unión de estas dos compuertas. Por lo tanto, sabemos que será la negación de la compuerta lógica AND. Su salida será en alto si las dos entradas no son altas. Una propiedad importante de esta compuerta lógica es que genera universalidad. Esto lo platicaremos más adelante. Entonces, como les decía, la salida de la compuerta lógica NAND será alta siempre y cuando todas sus entradas no sean 1 o altas. La universalidad. Esta es una propiedad importante que genera esta compuerta, ya que nosotros podemos crear cualquier operación booleana, tal como OR, AND o una compuerta lógica NOT, si nosotros acomodamos de cierta manera nuestra compuerta lógica NAND. Es decir, si nosotros generamos esta configuración, nosotros podemos desarrollar el equivalente a una compuerta lógica NOT. Y de igual manera, si nosotros generamos esta configuración, podemos generar el equivalente a un circuito lógico AND. Igualmente para el circuito lógico OR, nosotros podemos generarlo de esta manera. Esto porque es importante. Nosotros podemos tener ciertos circuitos integrados en los que podamos ahorrar un poco si sabemos utilizar estas configuraciones. Continuamos con la compuerta NOR. Para entender el funcionamiento de la compuerta NOR, es importante primero ver cómo funciona la compuerta OR. En la compuerta OR, si vamos a nuestra tabla de verdad, tendremos una salida con estado alto siempre y cuando al menos una de nuestras variables de entrada tenga estado alto también. Es decir, solamente tendremos una salida con estado bajo o cero si las dos o todas nuestras variables de entrada, el número que se trate, se encuentra también en estado bajo. Con esto en mente, para entender el funcionamiento de la compuerta NOR, lo pensamos de esta manera. No es nada más que una compuerta OR conectada con una compuerta NOT. Por ejemplo, estarías diciendo que estás negando la compuerta OR, como si estuvieras diciendo NOT OR. Una vez dicho esto, nos vamos a nuestra tabla de verdad de la compuerta NOR. Básicamente es lo opuesto a la tabla de verdad de la compuerta OR. Es decir, cambiamos todos los unos de nuestra salida por un 0 y los ceros de nuestra entrada por un 1. Nos fijamos en la ecuación lógica y vemos es A más B negada, es decir, A o B negado, volviendo a lo mismo de que fuera como un not or. Con la compuerta NOR también podemos hacer una conversión equivalente a lo que serían nuestras compuertas AND, OR y un inversor. Todo depende de la manera en la que conectemos nuestras entradas y el número de compuertas NOR que utilicemos. Por ejemplo, para un inversor
Solamente necesitamos una entrada y que ambas entradas de la compuerta NOR estén conectadas a la misma variable. Eso va a invertir nuestra señal. Es decir, le alimentas un 0, te va a dar un 1. Le alimentas un 1, te va a dar un 0. Con las compuertas AND y OR nos necesitaríamos fijar un poco más a detalle en qué es lo que está pasando, es decir, escribir paso a paso las ecuaciones. Pero podemos notar que en el caso de la AND tenemos aquí dos inversores, pero con compuertas NOR, seguido de una compuerta NOR. Es decir, primero invertimos nuestra señal y luego ya por fin tenemos nuestra salida final. Si le alimentamos dos ceros, nos va a alimentar un 0. Si le alimentamos dos unos, nos va a alimentar un 1 al final. Los invito a que escriban paso a paso la ecuación si es que no lo encuentran lógica. Si no, realmente nada más podrían verlo como que esa combinación de compuertas NOR la pueden reemplazar en donde sea que vean un AND y van a tener el mismo resultado. Lo mismo para la compuerta OR.